¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente, soy Walter Moncada y vamos a continuar con el conjunto de videos preparados para el curso de Ingeniería de la Información Empresarial. Vamos a hablar sobre crear una segmentación de datos para filtrar datos de tablas dinámicas. En las versiones de Excel 2007 y anteriores, se podían utilizar los filtros de informes para filtrar los datos en un informe de tabla dinámica. Pero cuando se filtraban varios elementos de diferentes campos, era complejo saber qué filtros se estaban aplicando. Para paliar una parte de este problema a partir de la versión 2010 del Excel, se puede usar la segmentación de datos que nos proporciona una serie de botones que actúan como un filtrado rápido de los datos de las tablas dinámicas. ¿Cuáles son las ventajas de utilizar segmentación de datos? La segmentación de datos también muestra el estado actual de los datos filtrados, lo que permite entender mejor en cada momento el contenido de la tabla dinámica. Las segmentaciones de datos son unos componentes de filtrado muy cómodos de utilizar, que contienen un conjunto de botones que permiten filtrar los datos de un informe de tabla dinámica rápidamente sin la necesidad de abrir listas de desplegables para seleccionar los elementos que se desean filtrar. La característica de segmentación de datos proporciona una visualización mejorada de la vista de tabla dinámica para poder segmentar y filtrar datos de forma dinámica y mostrar solo la información que necesita. La segmentación de datos proporciona botones en los que se puede hacer clic para filtrar los datos de las tablas dinámicas. Además del filtrado rápido, la segmentación de datos también indica el estado actual de filtrado, lo cual facilita pues el entendimiento de lo que se muestra exactamente en un informe de tabla dinámica filtrado. Cuando se inserta una segmentación de datos, se usan botones para segmentar y filtrar rápidamente los datos para mostrar únicamente lo que se necesita. Además, cuando se aplica más de un filtro a la tabla dinámica, ya no es necesario abrir una lista para ver cuáles son los filtros que se aplican a los datos. En cambio, en la segmentación de datos se muestra justo en la pantalla. Es posible aplicar formato a la segmentación de datos para que coincida con el formato de cualquier tipo de libro y usarla de nuevo fácilmente en otras tablas dinámicas, gráficos dinámicas y hasta funciones de cubo. Bueno, vamos a utilizar este archivo que ustedes tienen en este momento en la pantalla y en primer lugar nos vamos a situar en la herramienta de tabla dinámica. Hemos creado aquí una tabla dinámica, ¿no? Y nos vamos en la parte de segmentación de datos. Aquí dice insertar segmentación de datos. Clicamos entonces, ¿no? En este cuadro se debe marcar las casillas de selección de los campos de la tabla dinámica para los cuales deseamos crear una segmentación. Y luego pues damos clic en aceptar. Entonces, por ejemplo, supongamos que queremos seleccionar por trimestre, mes número, mercado y fecha, ¿no? En el momento que demos aceptar en cada una de las segmentaciones de datos creadas, entonces lo que hacemos aquí es aceptar. ¿Ven? Y como ven, aparecen todos los filtros juntos acá. Ustedes lo pueden acomodar acorde a lo que se desee manejar. Dado que cada segmentación de datos que se crea está diseñada para filtrar un campo de tabla dinámica concreto, es normal que cree más de una segmentación para filtrar un informe de tabla dinámica, ¿no? Después de crear una segmentación de datos, esta aparecerá en la hoja de cálculo junto con la tabla dinámica. Si hay más de una segmentación, se mostrarán de manera superpuesta. Es posible mover una segmentación de datos a otra ubicación de la hoja de cálculo y cambiar su tamaño según sea necesario, ¿no? A ver, vamos a acomodar entonces nuestros filtros aquí. Jalamos trimestre, cambiamos el tamaño, jalamos mes número, jalamos el tamaño, jalamos la fecha y jalamos el mercado. ¿Ok?
Bueno, aquí no hay ningún problema, nosotros podemos cambiar el tamaño, pues finalmente tenemos la posibilidad de hacerlo, ¿no? Si esto nos parece mejor, ubicamos así. Bien, entonces ustedes están viendo inmediatamente que las tablas de segmentación, la segmentación muestra los filtros que se aplican y que van a proporcionar la información adecuada para que los datos que se expresan en el informe de la tabla dinámica pueda entenderse fácilmente. Para filtrar los datos de la tabla dinámica, lo único que tenemos que hacer es darle clic en el botón o en varios botones de la segmentación, ¿no? Como decíamos entonces, tenemos que dar clic. Ahora, si usamos más o queremos más de una selección dentro de una misma segmentación, tenemos que usar la tecla control pulsada si se seleccionan varios botones a la vez. Y para quitar los filtros, simplemente clicamos en este botoncito que dice aquí borrar filtro. A ver, practiquemos entonces. Por ejemplo, solo quiero ver el trimestre 1. Clico ahí y desaparece el trimestre 2. Solo quiero, vamos a borrar, de toda esta información quiero que muestres el mes 1, el mes 3, el mes 5 y el mes 6. ¿No? O queremos mostrar solo la zona 1 y la zona 3. Noten ustedes los cambios aquí. O queremos mostrar solo de enero, del 31 de enero, queremos mostrar el 30 de abril y el 30 de junio. Claro, porque ahí tenemos pues datos muy limitados, ¿no? Ustedes comprenderán. Ahora, por ejemplo, si yo deseo solo el trimestre 1 y del mes 2 y 3, ¿verdad? Mírenlo rápido. La zona 3 no, la zona 4 tampoco, ¿no? ¿Ven? Entonces, miren, la segmentación de datos hay que entenderla así. Ustedes van a ver que aquí hay varios campos que me gustaría detallar, ¿no? Para poder entenderlo. Por ejemplo, el nombre del encabezado de segmentación de datos que indica la categoría de elementos que vamos a trabajar. Por ejemplo, trimestre, mes número, mercado, fecha, ¿no? Por ejemplo, si estos serían los botones, botón de filtrado que no está activado indica que el elemento no está incluido en el filtro, ¿no? Si cogemos en el botón, por ejemplo, el botón de filtrado tiene que estar activado, indica que se ha incluido en el filtro. Borrar filtro es el botón que quita el filtro mediante la selección de todos los elementos de la segmentación de datos. También tenemos una parte ahí que es la barra de desplazamiento, cuando sea el caso, cuando hay más datos de los que se pueden ver. Y tenemos los controles para mover y cambiar el tamaño de los bordes, ¿no? Se refieren a estos botoncitos que ven ustedes aquí, ¿no? Seguidamente, presentamos dos ejemplos para ver el efecto de los diferentes tipos de filtro en los botones y hemos seleccionado, como ahorita lo hemos mostrado rápidamente, el primer trimestre y solamente las zonas 2 y 4. Entonces, el primer trimestre, la zona 2 y la zona 4, con control, no se olviden, ¿no? Entonces, inmediatamente la información se puede visualizar. Esa es la gran ventaja de la segmentación de datos. Borramos el filtro y todo vuelve a su estado normal en la tabla. Bien, rápidamente vamos a repasar algo que es importante, las opciones de la segmentación de datos. Una vez tengamos activado el menú de herramientas de segmentación y opciones, se pueden realizar diferentes tipos de tareas. Vamos rápidamente a entender esto, ¿no? Es importante saber que este menú se activa si estamos con el cursor sobre un botón de segmentaciones, ¿no? Por ejemplo, noten ustedes aquí, está trimestre, si estamos aquí está mercado, si estamos aquí está fecha, ¿no? Por ejemplo, nos ubicamos en mes número, ¿no? Entonces la máquina nos da información sobre precisamente esta segmentación. Si damos clic en la configuración, ahí podemos observar cómo está configurado la segmentación de datos, es decir, si es ascendente, si es descendente, si ocultamos algunos elementos, qué sé yo, ¿no?
Y si deseamos ver las conexiones que tienen este filtro, porque podemos conectar diferentes tablas dinámicas, eso ya lo hemos visto en otro video, ustedes clican acá y la máquina les está diciendo que esta tabla dinámica pertenece a, digamos, en este caso, a la tabla que estamos seleccionando, ¿no? Esta opción también nos permite pasarnos de una tabla dinámica a otra. Por ejemplo, si queremos cambiar el diseño o estilo de segmentación de datos, solamente tenemos que darle clic en la opción que queremos. Y si deseamos, podemos crear nuestro propio estilo de segmentación de datos, ¿no? Para crear un nuevo estilo personalizado si el caso lo ameritara, ¿no? Bien, vamos a ver ahora cómo compartir segmentaciones de datos entre tablas dinámicas. Cuando en un informe hay muchas tablas dinámicas diferentes, es probable que desee aplicar el mismo filtro a alguna de las tablas dinámicas o a todas ellas. Puede compartir una segmentación de datos creada en una tabla dinámica con otras tablas dinámicas. No es necesario duplicar el filtro para cada tabla dinámica en este caso. Cuando se comparte una segmentación de datos, se crea una conexión a otra tabla dinámica que contiene la segmentación de datos que se desea usar. Los cambios que se realizan en una segmentación de datos compartida se reflejan inmediatamente en todas las tablas dinámicas que están conectadas a esa segmentación de datos. Por ejemplo, si en una segmentación usamos el campo país, por ejemplo, en la tabla dinámica 1, para filtrar datos de un país específico, en la tabla dinámica 2 también, que también usa esa segmentación de datos, se mostrarán los datos de ese mismo país. Las segmentaciones de datos que están conectadas a más de una tabla dinámica y que se usan en más de una se denominan segmentación de datos compartidos. Las segmentaciones que se usan en una sola tabla dinámica se denominan segmentaciones de datos locales. Una tabla dinámica puede usar tanto segmentaciones de datos locales como compartidas. Solamente tenemos que activar o desactivar. Se puede compartir una segmentación de datos con otra tabla dinámica mediante su conexión a esa tabla dinámica. También se puede insertar una segmentación de datos desde otra tabla dinámica conectándola con dicha tabla dinámica. Empezamos, por ejemplo, en la tabla dinámica TD1, ¿cierto? Si entramos aquí a cualquiera de ellas y decimos conexiones, notarán que en la tabla dinámica 2 que tenemos creada también se puede activar. Si nosotros activamos aquí, entonces los cambios que hagamos en esta tabla se reflejarán en la siguiente, ¿no? Por ejemplo, observen esto. Si yo lo tenía desactivado, entonces si yo hago un cambio digamos, en el mes 1 nada más, en esta tabla dinámica se muestra el mes 1, en la tabla 2 no se enteraron, ¿cierto? Pero si nosotros, vamos a borrar esto, conectamos y le decimos que afecte a la tabla dinámica 2, entonces supongamos que pongo el mes 1, nos vamos a la tabla dinámica 2 y van a ver el mismo resultado, ¿no? Entonces la segmentación se aplica a ambos. Por lo tanto, podemos poner diferentes, ¿no? Diferentes filtros y segmentos, y obviamente la máquina obedecerá esta acción. Ahora bien, si vamos a suponer, bueno, hicimos aquí una conexión en la tabla dinámica 2 y en mercado he hecho lo mismo, una conexión con la tabla dinámica 2. Cuando nos vamos a la tabla dinámica 2, queremos saber con cuáles tenemos conexiones. Entonces nos vamos en analizar, miramos conexiones de filtro y eso nos dice que estamos conectados también con mercado y mes número, no con fecha y no con trimestre, ¿no? Es una forma inmediatamente de saber. Para desconectar simplemente hacemos clic en cualquier informe para desconectar y simplemente le quitamos la opción de desconexión. Perdón. Para desconectar y eliminar las segmentaciones, simplemente, si ya no es necesario, supongamos que yo no quiero que esta segmentación esté conectada con
tabla dinámica 1, quitamos. Y es como si hubiésemos entrado acá, ¿no? De esta manera lo vamos a ver, por ejemplo, menos 1 acá y la tabla dinámica 2 no se ha enterado, ¿no? Esa es la forma rápida de hacerlo, o lo hacemos directamente como hemos estado haciendo al inicio. Bien, eso es todo por este video. Gracias.